Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a Hablemos de Derecho, tu primer programa jurídico digital. Es verdad que todo el procedimiento que lleva intrínseco al desarrollo de los principios establecidos en el Código Orgánico General de Procesos son muy formalistas, y es una realidad de que no todos estamos acostumbrados, sobre todo los profesionales que vivieron, o mejor dicho, vivimos, porque yo también fui parte de la transición entre el Código Orgánico General de Procesos, que actualmente es el que maneja nuestras reglas de aplicación procesal, como las que se llevaban en el antiguo Código de Procedimientos. El tema de hoy va a ser el desarrollo de la audiencia en procedimientos sumarios. Ese formalismo, esa manera solemne de presentar los casos en las audiencias, se ha convertido realmente en un desafío para todos y cada uno de los profesionales que litigamos como parte del ejercicio de nuestra profesión. De procedimiento civil haya tenido reglas mucho más sencillas a las generadas actualmente en el Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, eso no debería de representar un impedimento para que nosotros como profesionales del derecho que somos hagamos una buena audiencia y no cometamos pequeños errores que nos podrían generar algún tipo de daño o algún tipo de nulidad, o nos lleven a que no tengamos el resultado que esperamos, a pesar de que materialmente en todos los recaudos procesales se encuentren todos los puntos fundamentados debidamente. Vamos a desarrollar en el programa de hoy la ejecución de una audiencia en procedimiento sumario. Para poder determinar cómo vamos a realizar la diligencia como tal, debemos de saber primeramente que un procedimiento sumario forma parte del grupo de procedimientos denominados procedimientos de conocimiento. ¿Por qué denominamos al procedimiento sumario como de conocimiento? Y es a razón de que las partes procesales son las que retroalimentarán el expediente de manera material, con el objeto de demostrar y de probar al juez que todos los argumentos de hecho y que se fundamentan con los argumentos de derecho y que constituyen el expediente son reales, y obviamente de esta manera puedan soportar o puedan demostrar que el juzgador va a tomar una decisión real a los recaudos que constan en el proceso. El procedimiento sumario es un proceso denominado de conocimiento. Tenemos que limitarnos o tenemos que determinar el marco de acción de este proceso como tal en el artículo 332 del COGEP. Esta base normativa nos va a decir con claridad y precisión cuáles son las demandas que podemos tramitar en procedimiento sumario. Tema que no vamos a tratar el día de hoy, porque vamos a dirigirnos específicamente al desarrollo de la audiencia como tal. Sin embargo, debemos de saber que cuando se presenta una demanda en procedimiento sumario, se tiene que considerar como punto de partida si es que la petición, si es que el argumento, si es que el elemento probatorio, si es que mi realidad procesal se restringe al presupuesto establecido en el artículo 332 del COGEP. De esa manera yo me evito a futuro a que el juez que conozca la causa vaya a generar una razón para la inadmisión de la demanda. Es lo más importante antes de ir al punto del desarrollo como tal de la audiencia. El artículo 336 del Código Orgánico General de Procesos determina cuáles son las restricciones o limitaciones al momento de generar la presentación de una causa en procedimiento sumario. La primera y la más importante es que no procede bajo ninguna circunstancia la reforma de la demanda.
Es importante acotar de que todos los argumentos de hecho y de derecho que yo los transmití o los materialicé en el nivel de la demanda, no puedo modificar bajo ninguna circunstancia, no puedo modificar antecedentes, no puedo introducir nuevos hechos que no hayan sido los que yo materialmente declaré en el nivel de la demanda en ninguna parte del momento de las actuaciones procesales. Otro punto muy importante que nos señala el código es el término para contestar la demanda, que para cualquier causal, con excepción de la que corresponde a la generada por procesos en materia de niñez y adolescencia, es de 15 días. Los segundos son 10 días que tiene la parte accionada para poder comparecer ante el juez ponente de la causa y hacer la contestación de la demanda. Conociendo estas reglas elementales, vamos a dirigirnos al desarrollo de la audiencia como tal. El artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos determina con claridad y precisión la forma en la cual el juzgador, en concordancia con el artículo 79 del COGEP, va a instalar una audiencia o va a desarrollar la audiencia como tal. Debemos de saber que la audiencia sumaria se encuentra dividida en dos etapas. La primera etapa, que se encuentra dividida en 3 subetapas o en 3 fases, yo lo denomino de esa manera. La primera, que es la fase de saneamiento en la primera etapa. La segunda, que es la fase de fijación de los puntos del debate. Y la tercera, que es una fase conciliatoria. Dicho esto, la segunda etapa de la audiencia sumaria se va a dividir en 2 fases. La primera fase, que corresponderá a la prueba o a la presentación de los elementos probatorios o al desarrollo de la prueba, y la segunda, que vendrían a ser los alegatos finales o los alegatos de cierre. La primera etapa y la fase de saneamiento, desde mi punto de vista, es la fase más importante en la primera etapa, e inclusive podría decir que es la fase más o etapa más importante en el desarrollo de una audiencia, pues es en ese momento a donde el juzgador, donde el juez ponente recibe de las partes procesales alegaciones sobre la existencia de posibles vicios o nulidades que pudieran, en este caso, traer como efecto la convocatoria para la instalación de dicha audiencia sea completamente ilegal o ilegítima. Es en este momento tan importante a donde el juez confirmará si es que confirmará, por supuesto, con el secretario, si es que las partes han sido legal y debidamente citadas, si es que constan incorporadas e incluidas en el expediente las boletas citatorias, las actas citatorias, y si es que las partes han presentado algún tipo de excepción previa. Es en este momento a donde el juez determina si constitucionalmente las partes fueron convocadas, si es que constitucionalmente las partes ejercieron su derecho a la réplica, el derecho a la defensa, presentando ante el mismo juez excepciones previas. En el caso de existir excepciones previas en los términos contemplados en el código, el juez en ese momento analizará y determinará la procedencia de las mismas. Por lo tanto, la primera etapa y la fase de saneamiento es la más importante de la audiencia. Cabe recalcar que los recaudos citatorios, independientemente a la razón que el secretario tuvo que haber sentado de manera previa, dejando en evidencia que las partes han sido legal y debidamente citados, deben de estar incorporadas e incluidas en el expediente. Todo esto para poder asegurar el ejercicio y el cumplimiento de los derechos y garantías de orden constitucional del debido proceso, que generan como efecto jurídico tener acceso a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al derecho a la réplica y a una defensa constitucionalmente sustentada. Es muy importante reconocer cuáles son los momentos y cuáles son las etapas esenciales y cruciales para poder identificarlas
y en el ejercicio y en la práctica al momento de instalar una audiencia, no dejar pasar este tipo de momentos procesales que pueden hacer la diferencia entre continuar con un desarrollo ordinario de la audiencia como tal o generar la nulidad de la convocatoria a la misma o incluso la nulidad de la presentación de la acción jurisdiccional como tal. La etapa de saneamiento es la etapa más importante o la fase de saneamiento, para ser mucho más estrictos en el sentido de cómo se expresa, es la más importante en el desarrollo de la audiencia. Dicho esto, agradezco a todos ustedes por la sintonía y por fielmente continuar viendo tu programa y el primer programa jurídico digital. Esto fue Hablemos de Derecho, y en el siguiente programa vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia en procedimiento sumario, analizando cuáles son los puntos medulares, determinando cuáles son los momentos y las actuaciones más importantes para las partes procesales y sobre todo las que debieren ser aplicadas por la autoridad jurisdiccional que se encuentra a cargo de la tramitación de la causa. Esto fue Hablemos de Derecho con el abogado Michael Medina. Nuevamente, muchas gracias por siempre estar en sintonía.